Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que bendigas el sermón del día de hoy a través de que podamos entender tu palabra y crezcamos en nuestra fe y que podamos compartir el amor hacia ti y hacia otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sermón del día de hoy viene de la lectura del Evangelio de esta mañana. Vamos a leer juntos, por favor. Cuando Jesús le dijo a un hombre rico a Jesús: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dios, Jesús, en esta mañana habla acerca de dinero. Digan conmigo: dinero. ¿Quién sabe qué es dinero? Bueno, ¿quién no sabe qué es dinero? Para que me entiendan, si van caminando en la calle y se encuentran un papelito que dice $100, un billete de 100, ¿lo dejan tirado? Sí saben lo que es dinero. Ok. Pues Jesús le dice algo importante a este joven. Vamos a leerlos juntos, por favor. Una cosa. Estas son palabras duras de Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo a este hombre: ven y vende todo lo que tienes. ¿Cuántos de ustedes tienen un carrito? Y si Jesús dice: agarra tus carritos, véndelos y dáselos a los pobres, ¿qué diríamos? Ay, Señor. ¿Quién tiene una casita por ahí? A lo mejor en México, a lo mejor en Guatemala o en El Salvador. Véndela y dásela a los pobres. ¿Qué diríamos? ¿Mande, Señor? ¿Es a mí? Están hablando al de al lado, ¿verdad? Somos cristianos, ¿verdad? Pero que el Señor dijera: ok, ¿cuántos de ustedes han comprado algo más barato? Unas botas, de esas que cuestan más de $100, o zapatos, o ropa que cuesta más de $100. Y si Dios te dijera: Anaí, véndelo y dáselo a los pobres, ¿qué dirías? Ay, Señor, te están hablando a Jackie, no me están hablando a mí. Jesús habla con palabras fuertes, ¿verdad? De hecho, yo hace una semana fui a una convención y el pastor que estaba predicando ahí es un doctor Brandt. Él dijo: ¿cuándo fue que la iglesia perdió el poder e influencia en la sociedad y el gobierno en los Estados Unidos? No sé si ustedes saben que hace muchos años, si alguien llegó aquí el siglo pasado, en los 70s, en los 80s, mucha gente iba a la iglesia. Y si alguien llegó aquí en los 50s, todos los domingos la gente iba a la iglesia. No sé si ustedes saben que cuando llegaba un nuevo presidente aquí, oraban por él. Todavía oran por él. ¿Sí saben eso? ¿Por qué? Porque este país está bien influenciado con la religión. Yo crecí en México no. En México no oran por presidentes. En México separan el Estado y la religión. Pero en este país, de hecho, no sé si han oído este problema del aborto ahorita, allá en Texas. Y el problema es que muchos cristianos están del lado del gobierno y dicen: el aborto es malo. Me decía una persona: si van a abortar de todas maneras, déjenlos. ¿Y por qué dicen es malo el aborto? Para aquellos que están dudando, no aborten, ¿verdad? Y no pequen de asesinato en contra de sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo los cristianos tienen influencia con la sociedad? Pero ya no es tanto como era antes. Antes era mucho más, ahora ya no tanto. Ahora ven que estamos celebrando el mes gay. ¿Sí saben, verdad, que estamos celebrando el mes gay? En las escuelas lo están celebrando ahorita. Hace el mes pasado celebraron a los hispanos, ahora les tocan a los gays, luego les tocan a los negros, y así celebran a cada uno de estos grupos. Si fueran del pasado, ni se oiría de esto.
porque la iglesia estaba muy fuerte. Ahora, este pastor dijo, la manera de entender esto es que hay que seguir el rastro del dinero. ¿Cómo es eso del rastro del dinero? Este pastor habló acerca del Imperio Romano en el año 251. ¿Saben ustedes que en el año 251 había cristianos que los mataban? Agarraban a los cristianos, les metían un palo, les echaban brea y los prendían. Y eran las luces de las calles. También agarraban a los cristianos y los echaban a los leones. No era bueno ser cristiano en los años 200, 300, 400. Pero algo cambió. Hubo un emperador que se llamaba Carlos Magno. Este Carlos Magno, él fue emperador en el año más o menos 750 y ahí era diferente. ¿Sí saben ustedes que la iglesia era la que ponía los reyes y los quitaban? ¿Sí sabían ustedes que si alguien quería comprar un territorio, tenían que hablar con la iglesia? ¿Sí saben ustedes que los nombres los daba la iglesia? Los nombres de las personas los daba la iglesia. Era el poder de la iglesia en el gobierno. De hecho, este pastor, doctor Phil Brandt, usó este libro, El declive y la caída del Imperio Romano. Este libro es historia, ¿verdad? De lo que pasó en la iglesia en aquella época. Tenemos que pensar que solamente había una iglesia en esa época. ¿Quién era la iglesia? La iglesia católica. ¿Ok? Nada más estaba la iglesia católica. Había otra que era la iglesia ortodoxa, pero esa estaba hacia Rusia. Pero ahorita estamos hablando de la mayor, la iglesia católica, de donde todas las denominaciones salieron. Nosotros hemos oído de un emperador que se llamaba Constantino. Digan Constantino. Este señor Constantino, hay algunas historias acerca de Constantino. ¿Cuál fue el credo que leímos hoy? ¿El credo qué? Niceno. ¿Saben ustedes que fue este emperador Constantino que llamó a todos los pastores del área y dijo, ok, ¿en qué creemos? Y ellos estaban asustados, porque antes de este emperador a todos los cristianos mataban. De hecho, los pastores dijeron, yo no voy, si voy me van a matar. Entonces, este emperador mandó a llamar a todos y él puso juntas lo que creemos ahorita en la Biblia, el Nuevo Testamento. Él ayudó a poner junto el Nuevo Testamento. Y también ayudó con el credo niceno. Antes de este señor, todos los cristianos eran perseguidos. Después de este señor, la gente cambió. Él llegó al poder el 25 de julio del 306 después de Cristo y acabó su poder el 22 de mayo del 333. Hay historias en libros que dicen que la mamá de este señor, ¿cómo se llamaba? Constantino, era bien cristiana, era bien católica. Y le decía a Constantino, debes de creer en Dios. Y Constantino mandó a construir. Si alguien tiene la oportunidad de ir a Europa o ver YouTube o algo así, vean todas esas catedrales gigantes que están en Europa. Las construyó la mayoría este señor. Hay otra historia que dice que este señor Constantino tuvo una visión y dijo, con este símbolo, con esta cruz, vas a vencer. ¿Saben lo que hizo Constantino? El emperador Constantino, el rey Constantino, en todos los escudos de las personas, de los soldados, les puso una cruz. Porque en su visión, en su sueño, oyó la voz de un ángel o de Jesús que le dijo, a través de ese símbolo conquistarás. Le puso un símbolo y conquistó y ganó tierras y ganó tierras y ganó tierras y fue un grande emperador romano. Ahora, todas estas historias que yo se las estoy contando es a través de este señor Eusebio de Cesarea. El señor Eusebio de Cesarea era un historiador. Los historiadores son los que escriben libros, ¿ok? Pero hay un problema. ¿Saben quién le pagó a Eusebio para escribir la historia de Constantino?
Constantino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el rey le paga a alguien para escribir su historia? Además escribe lo que les conviene y escribe las cosas buenas que les convienen. De hecho, Eusebio pone allí a Constantino en todo su libro como un super Constantino, como un super emperador. Y la verdad, estábamos viendo en ese estudio que fui con los pastores que no era así. ¿Saben ustedes que Constantino se creía la reencarnación de Jesús? Se creía que él era el Mesías que había venido para liberar a las personas. Y otra cosa, ¿qué es lo que nos da la bienvenida a la iglesia? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es lo que a los cristianos nos da la bienvenida a la iglesia? El bautizo, ¿verdad? Por eso es que bautizamos a nuestros niños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y entramos a la iglesia. ¿Okay? A los hijos de Dios. ¿Saben cuándo se bautizó este señor Constantino? Ya que estaba en el lecho de su muerte, mandó a llamar a un padre y le dijo: bautízame. Lo bautizó, tomó comunión y se murió. No vivió una vida cristiana. De hecho, Constantino con una mano daba dinero para grandes basílicas y con la otra mano daba dinero para templos de otros dioses. ¿Saben ustedes que eso es lo que Dios detesta? Que una persona lo alabe a él y a otro Dios. Eso era lo que hacía Constantino, el emperador Constantino. Él no era tan cristiano. Ahora, en el año 303 hay historias de que los cristianos estaban siendo quemados y aventados a los leones. El año 306, cuando comenzó Constantino como emperador, ya no hubieron tantas historias como esas. A través del reino de Constantino, poquito a poquito más cristianos comenzaron a tomar el poder en los gobiernos de Roma, del Imperio Romano. Pero no fue hasta que su hijo Constancio, el hijo de Constantino, otro emperador, que la gente comenzó a ser más cristiana. Más del 40, 50 y 60% de los gobernadores que estaban a cargo de todas las provincias de Roma llegaba desde África, Asia, Europa. Es lo que se conoce como todo el mundo, que había más cristianos y cristianos y cristianos. La sociedad romana era rica. ¿Cuántos de ustedes tienen un patrón que tiene dinero? No sé si alguna vez su patrón nos ha invitado a una carne asada. En aquella época, los patrones, los ricos, daban dinero, pero no daban dinero a los pobres, daban dinero al pueblo. ¿Saben por qué su patrón les da la carnita asada? Para mantenerlos contentos, para que digan: es buen patrón. ¿A poco no decimos eso cuando nos invitan a comer? Ay, qué bueno mi patrón, se gastó $100 en mí. Pero ¿cuánto dinero ha ganado él contigo? Más de 100, ¿verdad? Yo creo que por eso te da un poquito de lo mucho que él está haciendo de tu trabajo, ¿ah? Es la verdad. En aquella época los romanos eran ricos. Y los romanos daban dinero a las gentes, y hacían grandes fiestas. Y aventaban dinero y daban dinero y hacían comidas, no a los pobres, sino a sus súbditos. ¿Para qué? Para que los súbditos no los mataran. Para que dijeran: oh, son buenos gobernadores, oh, son gente rica, oh, me están dando de comer. No le daban a los pobres, le daban a los del pueblo. Cuando la sociedad, los ricos, cuando daban dinero, ellos los daban con trompeta, lo anunciaban: ¡hey! Voy a dar tantos miles para esta fiesta. ¡Hey! Vengan aquí, que hoy hay pan gratis. Leemos juntos, por favor. Los cristianos
los romanos siempre estaban compitiendo. ¿Quién era más rico? ¿Quién era mejor? De hecho, ellos demostraban el poder a través de oprimir a otros. Ellos demostraban, es como esa gente que para demostrar que son más fuertes, apacharon a los demás. Así era el modelo romano. Pero de repente vienen los cristianos y dicen, así no es. Así no es la vida que Cristo quiere. Y les dije, ¿verdad? Que ya para estos años mucha gente era cristiana en el gobierno. Ya para estos años muchos eran cristianos, pero todavía traían los viejos vicios de su vida romana. O sea que había ricos que eran cristianos ahora, que le daban no al oprimido, no al pobre, sino les daba a todos. Y dice la historia que estos romanos solamente tenían 5 amiguis. Amiguis es la palabra latina para amigos. Ellos no tenían muchos amigos, nada más tenían 5 o 4 amigos, un romano normal. Esto era porque todos los demás los odiaban. ¿Por qué? Porque había una competencia. Había una competencia, yo soy mejor que tú. Y cuando daban comidas era para sacar algo de provecho. Y vienen los cristianos y dicen, ahora los valores cristianos son, ¿cuáles son? Perdonar, ayudar, amarse los unos a los otros. Y comenzó allí a haber algo diferente entre el Imperio Romano y los cristianos que pertenecían al Imperio Romano. No fue hasta el tercero, después de Constantino, ¿cómo se llamaba su hijo? Constancio II, y fue hasta el emperador Teodosio, que él fue el primer cristiano. Él sí fue cristiano, él sí fue hijo de Dios, él sí se bautizó de chiquito, él sí seguía a Dios, y no fue hasta ahí. Vamos a leer juntos. Primera vez que los no cristianos no estaban. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién estaba a cargo? Los cristianos. ¿Quiénes eran los gobernadores? Los cristianos. ¿Quiénes daban los permisos de construcción? ¿Quiénes daban las ayudas? Los cristianos. Estaban, ahí fue donde comenzó, les dije, ¿verdad? Que en Estados Unidos, aquí, así era antes, la iglesia estaba en el gobierno. Comenzó en estos años de 400 después de Cristo, que en toda Europa se hizo cristiana. Y ven que este país, los americanos, vienen de Europa, siguió el mismo modelo. Por eso es que aquí en Estados Unidos la gente oraba y las gentes en posiciones altas eran cristianos. Desde allí, 400 años, hasta 1960, 1970, más de 1000 años duró eso. Ya no, hoy ya no. Ven que ahorita hay peleas ahí en Texas del aborto y dicen es que la iglesia debe de poner aquí y otros no, el gobierno debe de poner aquí. Entonces ya están cambiando las cosas. Hay una historia en estos años que antes habían dioses, ¿verdad? De los griegos, de otros países. Se acercaron unos al gobernador y le dijeron, queremos hacer un templo para las vírgenes del dios griego. Así era su religión de ellos, ¿verdad? De los dioses griegos. Y entonces los cristianos que estaban a cargo del poder dijeron no. ¿Se dan cuenta cómo cambió? De repente los cristianos tenían el poder y algo pasó. Ese señor Platón, no sé si han oído de Platón. Platón es un gran filósofo. Él dijo, todos juntos, la edad de oro de la sociedad se fue. La edad de oro de la sociedad romana ya se fue. Él decía, estamos decayendo. Entonces los cristianos dijeron, es la violencia lo que está decayendo la sociedad. Podemos reconstruir Roma, podemos reconstruir el mundo si dejamos la violencia y nos hacemos todos hijos de Dios. Ahí pasó lo que nunca había pasado antes. Cuenta la historia que el señor Paulino de Nola, un santo, Paulino de Nola, ven que la iglesia católica muchos santos, este santo, Paulino de Nola, él fue santo, él fue el primer hijo de Dios que puso una campana en una iglesia. ¿Ven que las iglesias tienen campanas?
Él fue el primero que puso una campana. Ahora, ¿por qué es famoso este señor? Este señor era rico, era millonario, pero no millonario así como tu jefe, no. Millonario como Elon Musk, el que hace los Teslas, el que puede comprar un cohete y irse a la luna y regresar. Así de rico. ¿Saben lo que hizo este señor? Leyó lo mismo que leímos nosotros, que dice: vende todo lo que tienes, ¿y qué? Y dáselo a los pobres. ¿Saben lo que hizo este señor, Paulino de Noma? Vendió todo lo que tenía y se lo dio a los pobres. Nada más dejó unas poquitas propiedades, y en esas poquitas propiedades, él fue el primero que hizo un voto de pobreza. Dejó poquitas propiedades y se salía a la calle a mendigar dinero. Y le comenzó a decir a sus amigos los ricos: hagan lo mismo. Y dejó, les digo, estas casas, porque en estas casas las mandó a hacer nada más con un cuartito, una cama feíta y una ventanita. Y todos sus amigos ricos que creían en Jesús comenzaron a regalar sus cosas y a vivir ahí en comunidad. Fue en esta época cuando antes no había hospitales. Todo el dinero de los ricos que daban, comenzaron hospitales. Antes no había orfanatos. Los niños de la calle o se morían o a ver qué les pasaba. Comenzaron los hijos de Dios a hacer orfanatos a través de todo el dinero que daban. Comenzaron a hacer escuelas, comenzaron a hacer muchas cosas importantes. Ahora, hubo otra señora, Melania. No era la esposa de Trump, no. Otra Melania. Esta Melania era rica, y era tan rica, ¿saben cuántos esclavos tenía? Déjenme encontrar, tenía más de 8,000 esclavos para su servicio de ella y sus negocios ahí. Aparte tenía territorios en África, en Asia, en otros países, en España. Ella hizo lo mismo, agarró y vendió, y dicen que se hizo tanta la cosa, que de repente 8,000 personas que eran esclavos andaban caminando en las calles y eran libres, y decían: ¿y ahora? Soy libre, ¿y yo lo que hago? No sabían trabajar, no sabían cómo emplearse. Y eso fue tan tremendo en la iglesia, en el cristianismo, porque esta señora tenía 20 años. El anterior tenía como 45. En esa época se morían como a los 50. Entonces, nada más como 5 años, ¿verdad?, de voto de pobreza. Dijo: ya me voy a morir. Pero con ella fue diferente. Con ella fue más joven. Estaba comenzando su vida. Y dijo: todo lo vendo, todo lo regalo. Y comenzó a mendigar también la comida. Hubo un pastor, se llamaba Pelagio. Pelagio comenzó a decir: hemos vivido una vida cristiana mediocre. No damos, no oramos, no ofrendamos. Si quieres ser realmente cristiano, debes de vender todo lo que tienes, darse a los pobres. Si quieres ser realmente cristiano, te debe de doler. Este pastor comenzó a leer lo que leímos hoy. Vamos a leer, por favor. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Este pastor comenzó a decir, como dicen a los que van en el gimnasio: no pain, no gain. ¿Qué es eso? Si no te duele, no estás ganando, ¿ah? Si no te está doliendo dar, no estás dando bien. Si no te está doliendo servir a Dios, es que no estás sirviendo bien a Dios. Te tienes que esforzar, debes de sacrificar más tu carne para ganarte el reino de los cielos. Es lo que dice Jesús en la Biblia. Entonces apareció otro pastor ahí, San Agustín de Hippo. ¿Y quién era San Agustín de Hippo? Era otro pastor de otra iglesia. Y le dijo: hermano Pelayo, no es así. La Biblia dice que Jesús también ama a los que no dan todo. El 10% que den está bien, ya lo que Jesús pide, los 10%. Hay gente que no va a dar todo. Y decía Pelagio que se tienen que esforzar para servir a Dios, y si no se esfuerzan, no vale la pena. Y comenzaron otros pastores a decir: es que la Biblia no dice así.
De hecho, yo cuando fui a la universidad a estudiar, se conoce como Pelagio, sinónimo de herejía. ¿Por qué? Porque habla acerca de las buenas acciones, que a través de nuestras buenas acciones nos ganamos el cielo. Nuestra lectura del día de hoy dice: al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque ¿tenía qué? Muchas posesiones. Ya les conté la historia de la iglesia. Ya les conté por qué la gente daba todo y tenían ese voto de pobreza. ¿Qué piensan? No sé ustedes si saben que hay iglesias en las que dicen: tienen que hacer tantas cosas para ganarse el reino de Dios. De hecho, yo estaba en esta conferencia y uno de los pastores dijo: se me hace que voy a comenzar a predicar así, porque de repente queremos dar ayuda a la comunidad y la gente bien coda no da. Mejor les cargamos la ley para que den. Y otro pastor dijo: la Biblia dice que 10% la gente debe de dar de su salario. Se llaman los diezmos, ¿verdad? Y dice: en mi iglesia nada más 2 o 1% o 3% dan de lo que ganan. Si todos dieran 10% de lo que ganan, Dios bendeciría esta iglesia y no tendríamos que andar pidiendo siempre. ¿Ustedes saben que hay iglesias que les piden a las personas sus cheques? Y dicen: ok, ganas 1,000, 100 son para la iglesia. Ok, ganas 5,000, 500 son para la iglesia. Si saben ustedes que hay iglesias que dicen: tomar una gota de alcohol es malo, te vas al infierno si tomas una gota de alcohol. ¿Saben ustedes que hay iglesias que dicen: si bailas, te vas al infierno? Hay otras iglesias que dicen: si tomas café, te vas al infierno. ¿Se han oído esto que les estoy diciendo alguna vez? Si te pones pantalón a las mujeres, te vas al infierno. A los hombres, si te dejas largo el cabello, te vas al infierno. No sé si si están sabiendo de lo que estoy hablando. Estas enseñanzas que les estoy diciendo es Pelagio. ¿Saben cuál es el problema aquí? El problema aquí es la pregunta que el rico le hizo a Jesús: maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Maestro, bueno, ¿qué gano para ir? ¿Qué hago para irme al cielo? ¿Qué hago yo para que yo me gane el cielo? ¿Cómo es que trabaja la salvación? La salvación trabaja así, no es por lo que tú has hecho, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a tomar la comunión y dice: este es mi cuerpo y mi sangre que es dada por ustedes. Tú no tienes que hacer nada para salvarte, es Jesús el que ya hizo todo. Lo único que necesitas es ser bautizado y creer en Jesús. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que Jesús le contesta? Jesús le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué? ¿Se dan cuenta? Jesús no dice: y te vas a ir al cielo. ¿Qué dice? ¿Y tendrás qué? Si entendemos lo que Jesús dijo allí, entendemos la clave de esta lectura. Hermanos, en el cielo hay posiciones. En el cielo hay gente que va a estar mejor sentada y peor sentada que tú. Va a haber mansiones, pero hay gente que va a tener supermansiones y hay otras gentes que van a tener ahí una casa de palitos, pero en el cielo van.
¿Y cómo sé esto, hermanos? La Biblia dice que una vez se le acercó una mujer que tenía 2 hijos con Jesús y le dijo: maestro, por favor, concede que uno de mis hijos esté a tu derecha en el cielo y el otro a la izquierda, ahí en la mesa donde vas a sentar, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Digo: mujer, ¿no sabes lo que me pides? Sí va a haber alguien a mi derecha y alguien a mi izquierda, pero estos lugares son para los que Dios ya escogió. Hermanos, dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, primero llegamos al cielo a través de Jesucristo. La salvación es gratis. Todas estas buenas obras que estamos hablando, como hijos de Dios, las debemos de hacer. Debes de ayudar a los pobres, debes de gastar tu dinero para ayudar, dar tus ofrendas y tus diezmos. No tiene que haber un policía atrás de ti. ¿Por qué? Porque es Dios el que te hace sentir qué hacer, cuándo dar, cómo dar. Tú ya sabes, eres un adulto, sabes que tienes que dar tus diezmos, sabes que tienes que ayudar a los pobres, sabes que debes de portarte de una manera adecuada. En la Biblia dice que en el cielo va a haber una mesa, ¿verdad? Yo creo que voy a estar sentado ahí con Tonino. Nino, ¿ves a Eli? No, yo creo que él se portó mejor que nosotros. Está hasta allá adelante, más cerca de Jesús. Pero ya viste, allá atrás está el Chuy. Dice: no, pastor, nada más voy a llevarle agua a Elizabeth. Mi lugar está acá cerquita de Jesús. ¡Ay! El Chuy está más cerca que yo. ¿Verdad? ¿Quién es el que da esos lugares? Jesús. Si quieres hacer tesoros en el cielo, ayuda más, sirve más. Dice Jesús: donde la polilla y el hollino corrompen. Estoy diciendo que hay mejores lugares en el cielo, sí, porque eso dice la Biblia. Estoy diciendo que al portarte mejor te vas a ir al cielo. Eso no estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación es que gratis. Y nos debemos de portar como hijos de Dios todo el tiempo. Hermanos, oyeron la palabra de Dios, tienen la libertad de hacer con sus finanzas lo que Dios les esté diciendo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Señor, leímos tu palabra. Sabemos, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Muchas veces no ayudamos al pobre, muchas veces no damos tiempo al pobre, muchas veces no hacemos tu voluntad. Perdónanos, Señor. Venimos cada domingo a pedirte perdón. En esta hora, Señor, creemos ante ti nuestras vidas tal como son. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Señor Jesús, perdónanos si hemos fallado en algo y danos una nueva oportunidad. Señor, en tu bondad. Señor Jesús, estamos viviendo en este país. Nuestros hijos son ciudadanos de este país que está como el Imperio Romano. Un país rico, con tanta riqueza. Es el país número 1 del mundo en este tiempo. Y muchas veces, Señor, no compartimos la riqueza con otras gentes de otros países. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Señor, en tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos, fieles con lo que tú nos has dado, porque todo lo que recibimos, Señor, es tuyo. Ayúdanos, Señor, a hacer ministerio con la riqueza que tú nos has dado. Señor, en tu bondad. Te pedimos por este país, el presidente, los gobernadores. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones que bendigan a tu iglesia. Señor, en tu bondad. Señor, sabemos que el reino de Dios se está acercando. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y también a acercar a los que se han alejado de tu presencia. Señor, en tu bondad, escúchanos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo que tú eres el que contestas nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, al salir de la casa de Dios, que la bendición del Padre, la salvación de Jesucristo nuestro Señor y su comunión vayan con nosotros en paz. Vamos, hermanos. Amén. Gracias a Dios.